Busque en su Biblia Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13. El nombre de esta enseñanza, de esta predicación es la iglesia y su sello. Esperamos la venida del Señor. Amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Padre, hemos leído tu palabra. Te rogamos como congregación, como iglesia local, tú nos puedas hablar de manera clara, Señor, que desde el más instruido hasta el que es menos, tal vez en la educación formal, a eso me refiero, pueda entender esta palabra, Señor, y puedan ser un alimento útil para su vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta es la séptima predicación con la cual voy a terminar esta serie que honestamente no empezó de manera intencional. Se fue dando y luego tomó ya la característica de ser ciertos sellos, ¿no? La denominé la vida de iglesia. Son 7 predicaciones con la de hoy. Con seguridad podríamos seguir abordando temas referentes a la iglesia. Sin embargo, tenemos la convicción como iglesia local, y en este caso yo como predicador, que la predicación expositiva es mucho más eficiente en entregarnos una dieta mucho más completa que quizás estar abordando temas específicos a través de la escritura. Así que por eso vamos a volver a la predicación expositiva después de esta pausa de casi un mes y medio, casi 2, trayendo enseñanzas respecto de la vida de iglesia. Como hemos leído en nuestro texto, y ya yo les he adelantado en el título, esta enseñanza dice relación con la segunda venida del Señor. Segunda venida del Señor que, por cierto, despierta o debe despertar en los creyentes ciertas actitudes, ciertas expectativas que emanan de esta gloriosa esperanza, hermanos. Jesucristo volverá. Amén. Y permítame ilustrar con algo que llamó poderosamente mi atención. Velad pues, porque no sabéis en qué momento regresará vuestro Señor. Marcos 13:35. Se dice que cuando Shackleton se hallaba en el Ártico, en uno de sus viajes de exploración, tuvo que dejar a algunos de sus compañeros acampados en una ensenada para ir a buscar su barco, prometiéndoles que regresaría al cabo de unos días. Sin embargo, debido a la densa niebla y al espesor inesperado del hielo, pasaron varias semanas antes que pudiera llegar de nuevo al lugar donde había dejado a sus hombres. Cuando por fin el viento disipó la niebla y él pudo avanzar por el hielo, se dirigió hacia la ensenada, donde algo lo sorprendió, pero con mucha satisfacción pudo ver que los hombres del campamento lo tenían todo dispuesto para embarcarse enseguida en el bote y remar en dirección del barco. No le sobró tiempo, pues a pesar de toda su celeridad, como el hielo ya estaba volviendo a cerrarse, al cabo de poco ya les habría sido imposible atravesarlo. Este habría sido el caso si hubiera tenido que empezar los preparativos para la partida al llegar Shackleton al campamento. Cuando el explorador les preguntó cómo habían acertado a tenerlo todo listo en el momento en que él había llegado, después de semanas de esperas, uno de ellos contestó: fue así. El capitán Wild
a quien Shackleton había dejado como jefe del campamento, nunca perdió la esperanza que usted regresara. Y cada mañana les decía, arrollad los sacos de dormir, tenedlo todo listo, muchachos. Probablemente hoy va a regresar el jefe. Así que estábamos siempre preparados, esperando el día. ¿Qué de nosotros, iglesia? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos siempre preparados, esperando el gran día del Señor? La segunda venida del Señor debe ser para nosotros un hecho seguro, no una especie de fábula. Un hecho seguro, por lo tanto un estímulo para vivir de manera agradable delante de nuestro Señor. El primer punto de esta predicación, en los versículos 8 y 9, es: el día del Señor se cumplirá. Hemos leído, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Los falsos maestros estaban influenciando a los destinatarios de Pedro. Estaban sembrando dudas respecto de la segunda venida del Señor. Decía, según algunos entienden la tardanza. Pedro estaba advirtiendo contra ellos. Les dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, en el versículo 4, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Había una inactividad aparente de Dios, según los falsos maestros, la que Pedro había desmentido en el capítulo 2, donde había precisado que Dios ya había intervenido en la creación misma, en el diluvio, como eventos claros de que Dios no había dejado todo el mundo a su suerte, sino que así como había intervenido inicialmente, también lo haría en su segunda venida. Llegará a su fin, pero mi esposa está por ahí. Que la Grace está, no me deja concentrar. Amén, hermanos. Disculpen, no pude seguir. Voy a retomar entonces. Traté de hacerlo, pero no fue posible. El día del Señor se cumplirá, ¿ok? Hemos leído entonces el verso 8 y 9. Como les decía, los falsos maestros estaban influenciando a los destinatarios de Pedro. Y habían dicho que principalmente estas personas, que el texto nos define como algunos, entendían como tardanza. Y como dije recién, habían probados hechos en el relato bíblico de que Dios había intervenido de la misma manera que intervendrá en el día del Señor. La verdad es que existen y han existido falsos maestros, sectas, iluminados, que generan confusión respecto de la segunda venida del Señor. Es asunto de estudiar un poco la historia, y usted se va a dar cuenta que hay sectas incluso que han predicho la venida del Señor, pero sin embargo el Señor no ha venido. Y hay otros que también la niegan. Y hoy día, hermanos, si usted lo piensa, siguen estando con nosotros, sigue habiendo gente que hace expectativas falsas respecto de esto. Pero hay un asunto que podemos meditar y ver. En nuestra época somos sujetos de un afán desmesurado por alcanzar el éxito, ¿sí? Y eso hace olvidarnos de la venida del Señor. Quizás no tenemos un falso maestro dentro de nuestras propias iglesias locales en general, pero ese afán de exitismo muchas veces nos hace creer que el Señor no va a volver, al menos no en esta generación. Entonces, lo vemos como un evento, sí, lo creemos, pero un evento que probablemente no nos alcance. Y aunque han pasado cientos de generaciones de creyentes teniendo esta esperanza firme, y aunque muchos lo duden y muchos se burlen, su venida, amada iglesia, se va a producir en el tiempo que Él ha determinado, y nosotros debemos vivir esperándola con la certeza de que es de esa forma. La expresión dice, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nos deja ver una de las razones por qué el Señor está tardando, ¿sí? Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice, para que ustedes, el Señor quiere que los suyos vengan al arrepentimiento, y por eso se está tardando. Dicho de
de otra forma. Hay un texto que siempre utilizamos para hablar de este punto y se encuentra en Mateo 24:14, que un poco complementa esta idea. Leemos en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hendrickson dice respecto de este versículo, es apenas necesario señalar que aquí no hay una promesa de que toda persona recibirá una oportunidad de ser salvo. Jesús está hablando de las naciones del mundo. Está diciendo que cada una de estas naciones, en una u otra ocasión, durante el curso de la historia, oirá el evangelio. Este evangelio será testimonio. Su aceptación o rechazo será decisivo. Aquí no hay promesa de una segunda oportunidad. Lo que cada nación o persona haga con la actual proclamación del evangelio tendrá un resultado final. Amén. Ese resultado final sabemos que es o salvación eterna o condenación eterna. Sin importar lo que puedan decir los falsos maestros, la promesa del Señor se va a cumplir, amados hermanos. Jesucristo volverá. Algunos, dice el texto, tenían por tardanza la venida del Señor. Hoy día también, así como habían algunos que la tenían por tardanza, en nuestro contexto también hay algunos que la tienen por tardanza. Y esa es una sensación peligrosa, es una forma de vida peligrosa, mejor dicho aún, porque entre ellos posponen el arrepentimiento. Dice, no, sí, yo creo en el Señor, yo sé que Él va a volver, pero yo me voy a relacionar con Él más adelante, cuando cumpla mis sueños, cuando alcance mis expectativas, cuando viaje por el mundo, dicen los más jóvenes, cuando conozca Europa, Estados Unidos, ahí ya voy a sentar cabeza. Pero es un pensamiento y un sentir muy arrogante, porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, los próximos 20 segundos de nuestra vida no nos pertenecen. Si hay algo en lo cual no podemos postergar, no podemos dilatar, es el arrepentimiento, amados hermanos. Es el arrepentimiento. Es algo que no debemos jugar con esto, sino que debe ser algo, debe ser algo inmediato. A eso son algunos, ¿cierto? La tienen por tardanza, como si fueran dueños de su propia vida. Sin embargo, hay cosas en las cuales no manifiestan dicha tardanza, son diligentes en sus negocios, pero nunca en el servicio al Señor. Definitivamente hay algunos, otra vez, que abusan de la paciencia del Señor para atender sus propios quehaceres, pero nunca los negocios del Señor. El misericordioso y paciente reloj de Dios avanza de manera lenta para estos algunos. No, si Dios no viene, hagamos nuestras cosas. No va a venir en esta generación, hagamos nuestras cosas. Los algunos interpretan como tardanza. Sin embargo, amada iglesia, el reloj de Dios avanza perfectamente y todo se va a consumar según su plan eterno. Hay personas que participan en la iglesia, pero aún no han venido al arrepentimiento. Hay muchos que no han escuchado del Evangelio y serán alcanzados por la gracia del Señor. Por ellos es que Dios es paciente. Amados hermanos, hermanas, iglesia, jóvenes aquí presentes que me están oyendo, la asistencia al culto no te va a salvar. Que tú asistas a una iglesia, incluso que tú seas miembro de una iglesia, no te va a salvar. Que tu familia sea cristiana, no te va a salvar. Haber repetido una oración no te va a salvar. El conocimiento teológico tampoco te va a salvar. Debemos haber venido a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, la pregunta esta mañana que debiésemos hacernos, ¿estamos en la fe? Porque como dije antes, no es lo mismo ir a la iglesia que estar en Cristo. No es lo mismo ir a la iglesia que estar en Cristo. Y debemos asegurarnos de estar en Cristo. Como dice este texto, debes venir al Señor en arrepentimiento. Y aquí un paréntesis, ¿no? El arrepentimiento contempla un cambio de dirección. No es solo un malestar interno, no es solo un dolor por haberle fallado al Señor, sino que el arrepentimiento contempla un cambio de actitud, ¿sí? Yo estaba pecando y cuando me arrepiento dejo de pecar. Por lo tanto,
El arrepentimiento es mucho más que un pensamiento, un sentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una acción. Y esa acción tiene que ver con alejarse del pecado, con ir en dirección contraria. Con eso tiene que ver en el original, con tomar una dirección diferente a la cual nos estábamos dirigiendo. La segunda venida del Señor, para nosotros los creyentes, es un hecho seguro, un estímulo para vivir de una manera santa, agradable, delante de nuestro Señor. El segundo punto de esta enseñanza es el día del Señor y nuestra respuesta, ¿sí? Cómo nosotros debiésemos reaccionar frente a esto. Los versículos 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas, escuche bien, no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Dice MacArthur, el día del Señor es un término técnico que apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar juicio. En última instancia se refiere al tiempo futuro de juicio en que Dios juzgará a los malvados de la tierra y pone fin a este sistema del mundo en su forma presente. Por supuesto, dice Warren Wiersbe, por supuesto esta gran explosión y conflagración no tocará los cielos de los cielos, en donde Dios mora. Destruirá la tierra y los cielos atmosféricos que la rodean, el universo según lo conocemos, y esto hará espacio para los nuevos cielos y la nueva tierra. Me llamó la atención también este comentarista, dice, las grandes obras del hombre también serán quemadas. Todas las cosas de las que el hombre se jacta, sus grandes ciudades, sus grandes edificios, sus invenciones, sus logros, quedarán destruidos en un momento. Cuando los pecadores comparezcan ante el trono de Dios, no tendrán nada que señalar como evidencia de su grandeza. Todo habrá desaparecido. Todo habrá desaparecido. Estos versículos resaltan bien estos dos asuntos, el día del Señor y el comportamiento de los creyentes. De hecho, Pedro está haciendo una conexión entre ambas cosas. Dice, vendrá como ladrón. ¿Cómo vienen los ladrones? Sin aviso, ¿cierto? Sin aviso, sin ser esperados. Sin embargo, cuando se manifieste este día, ¿cierto?, que lo veíamos reflejado en estos comentarios, no habrá dudas, y hemos leído la palabra para asegurarnos de eso. El día del Señor es una certeza para el creyente, y esa certeza debe modelar nuestra profesión como cristianos, nuestra vida como cristianos, nuestro estilo de vida. Un texto que complementa muy bien esta enseñanza lo encontramos en Primera a los Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Primera a los Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice así el texto: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. De paso, este versículo 2 nos permite saber, ¿cierto?, que esta enseñanza era conocida por la iglesia, ¿sí? No era algo nuevo, tanto en Tesalónica como a los destinatarios de Pedro. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, note aquí la diferencia, el contraste, otra vez, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Sí? Debemos estar, por lo tanto, preparados, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. No debemos imitar ni tener la actitud que tienen los incrédulos, no durmamos como los demás.
Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos como alerta y seamos sobrios. Otra vez, el hecho de que el Señor vuelva nos demanda estar alerta, nos demanda estar sobrios, nos demanda tener este hecho como algo cierto. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, otra vez, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Ahí tiene usted 3 elementos más que deben ser parte de nuestra vida cristiana y se relacionan también con el día del Señor. La fe, el amor, la salvación, la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, dice el apóstol, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Mire el verso 11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como están haciendo. Yo no voy a abordar aquí posturas escatológicas ni nada de eso, no es la intención mía y creo que tampoco del texto. Y suele ser el tema escatológico una fuerte división entre el pueblo evangélico. Pero sabe que cuando uno viene a la escatología bíblica, el asunto es consolarnos, no pelearnos. El asunto de saber que Jesucristo viene y es un hecho cierto, no es para discutir cuál es tu posición escatológica o cuál no es. Es más bien un hecho en el cual nosotros los creyentes, una iglesia local como la nuestra, debiésemos estimularnos, confortarnos, dice el texto. Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que tú confortaste a otros y le dijiste que el Señor venía pronto? Parece como un consuelo así, no muy articulado, no muy sofisticado. Pero si lo pensamos bien, el hecho de que el Señor vuelva es nuestra gran esperanza, hermanos. Hay cosas que no vamos a resolver en esta vida, hermanos. Hay dolores que incluso nos van a acompañar siempre. Hay enfermedades que incluso a algunos de ustedes también las tienen constantemente. Y tantos hechos difíciles, ¿no?, que enfrentamos en esta vida. Tenemos la gracia del Señor, tenemos la salvación, tenemos una relación con Dios, que son regalos y dones que Él nos ha dado. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que confortarnos los unos a los otros en la esperanza cierta de que Jesucristo va a volver. Dada la seriedad y certeza de estos eventos, Pedro escribe, ¿no? ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del Señor? Pedro relaciona de manera directa el día del Señor con nuestra conducta como creyentes. Ahora, hay un contraste acá que el texto nos ofrece. Esto nosotros hace un tiempo estuvimos aquí en Segunda de Pedro, así que si alguien quiere oír una prédica más completa respecto de estos mismos pasajes, que en su oportunidad yo dividí en 2. Lo que leímos hoy, cuando lo predicamos anteriormente, lo dividí en 2. Ahí hay más detalles, pero hay un contraste, ¿cierto? Hay una forma en la cual viven los impíos y que les va a resultar en condenación. La impiedad, la vida de pecado, el haber ignorado a Dios en la revelación de su Hijo Jesucristo, tiene consecuencias. Y eso es ser sujeto de la ira de Dios. Ahora, el vivir para el pecado y en el pecado tiene un alto costo, de nuevo, juicio y condenación eterna. Ahora, el escenario de la iglesia a los que Pedro les estaba escribiendo es diferente, ¿no? No era una exhortación a un grupo especial de sus destinatarios. Pedro estaba escribiendo a toda una iglesia. Y eso dice ahora que ellos debiesen tener cierta actitud, cierta profesión, y es demandado también para nosotros hoy. Tenemos una demanda de parte de Dios a la luz de que Él va a venir por nosotros. De la iglesia, de ustedes, dice el texto, ¿no? Pedro dice, debe tener otra manifestación, una consistente con la vida espiritual, una vida santa, apartada por Dios y para Dios, que refleje el carácter de Cristo
y que abunde en fruto espiritual. Cuando hablamos de fruto espiritual siempre recurrimos, ¿cierto?, a Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una manera absolutamente contrastante a la que el mundo tiene, hermanos. Por eso es muy peligroso que nuestra forma de vida no delate al Dios al cual servimos. Es muy peligroso que nuestra forma de vida se parezca mucho a la de los incrédulos, porque no estamos manifestando una vida santa. Luego el texto dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Sabemos que los falsos maestros, ¿cierto?, negaban la venida del Señor, aquí en el contexto original, y esa enseñanza había infiltrado a algunos que la tenían por tardanza, y que hace que las personas nieguen la venida del Señor, y que hace que la tengan por tardanza, como dijimos antes, es que viven en sus propios criterios. Viven según ellos estiman conveniente vivir, persiguiendo las metas que ellos estiman conveniente perseguir. En cambio, la iglesia es llamada a perseguir un estándar de santidad. Dice, esperando y apresurando la venida del Señor. En otras palabras, amados, no esperamos a nuestra manera, no esperamos a nuestra discreción, no esperamos cumpliendo nuestros sueños, nuestros propósitos, sino que debemos esperar de una manera propia, que refleje al Señor en nuestras vidas. El texto en la NBLA traduce esto como apresurar, y claramente no es que nosotros de alguna forma vamos a acelerar la venida del Señor. Como yo decía antes, esto está en el reloj perfecto de Dios, sin retraso, amados hermanos. Pero lo que el texto nos quiere decir es que debemos tener una expresión constante de deseo por la venida del Señor. Amén. Que honestamente yo creo que muchas veces no tenemos. ¿Tenemos esta expectativa del regreso del Señor? O a veces parece que si el Señor viniese pronto, va a arruinar buena parte de nuestros proyectos en esta tierra. La segunda venida del Señor es para nosotros un hecho seguro que se cumplirá. Es por lo tanto un estímulo constante para vivir de manera agradable delante de nuestro Dios. El último punto, cielos nuevos y tierra nueva, verso 13, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. El versículo nos habla de una promesa, ¿no? Pedro estaba presente cuando ocurrió lo registrado en el Evangelio de Juan, Juan 14:1. Ahí Pedro estaba entre los discípulos. Podemos entonces inferir que puede tener alcance o relación con esta promesa, porque cuando leemos dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté allí estén también ustedes, y conocen el camino a donde voy. Amén. Esa alusión a la promesa registrada por el apóstol Juan. Mientras la escena, cierto, de juicio es dura e incluye a la creación como la conocemos hoy y a los pecadores que no se arrepienten, Pedro incluye ahora y dice nosotros según la promesa de Dios. ¿Quiénes son estos nosotros? La iglesia de Cristo, los genuinos creyentes, los que estaban leyendo esta carta y este grupo de cristianos que estamos reunidos aquí hoy y también en otros muchos lugares alrededor del mundo. Está trayendo ahora, levantando la verdad el apóstol Pedro. La verdad y los alcances de haber alcanzado esa verdad. Hay una consecuencia de ignorar a Dios, y como también hay una consecuencia de haber venido a Él en arrepentimiento. Es así, hermano, no hay lugares grises en esto. O estás reconciliado con Dios o estás alejado de Él. La pregunta para nosotros como creyentes de esta
era, de este tiempo. Estamos nosotros entre ellos, estamos en este grupo que el apóstol dice, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Estamos esperando verdaderamente esto? ¿Eres parte, amado hermano, hermana, de los que esperan las promesas eternas del Señor? Ese nosotros, en la historia del cristianismo, bien digo, ya desde el inicio de la iglesia, no hace más de 2000 años, muchos han sido perseguidos, muertos, aserrados, echados a los leones, quemados, pero murieron en la esperanza de que Cristo volvería por ellos. Lo lamentable es que para nosotros muchas veces la gran lucha de nuestro cristianismo es si vamos a ir a la reunión o no. Pudiéndolo hacer, a eso me refiero. Esperamos cielos nuevos y nueva tierra. El profeta Isaías dice en 65:17, por tanto, yo creo cielos nuevos y nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y Apocalipsis 21, desde el 1 en adelante, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre nosotros, entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aquí en la tierra, amados hermanos, vivimos vidas imperfectamente santas. Amén. Aún estamos lidiando con el pecado. Caemos, fallamos. Pero en este nuevo escenario, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, dice que mora la justicia. ¿Sí? Ya no vamos a luchar con ese pecado remanente en nosotros. El mundo nuevo, dice MacArthur, el nuevo mundo donde mora la justicia requiere primero que el Señor destruya primero el universo antiguo que había sido sometido a la maldición del pecado. El universo es nuevo en calidad porque la justicia ha establecido su residencia permanente y exclusiva. Ya no habrá más pecado. Y yo creo que nosotros podemos imaginar esto, pero nuestra mente, que aún no ha sido glorificada, no lo logra ver con toda la claridad, ¿sí? No lo logra ver con toda la claridad. Pero ya de imaginarlo, debiésemos gozarnos en esto, hermanos. Debiésemos alegrarnos. Debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra expectativa, debe ser nuestro norte. La segunda venida del Señor, el regreso del Señor, debiese animarnos, debiese consolarnos, debiese ser un motivo de aliciente para ponernos de pie cuando las cosas tal vez están saliendo mal. El Señor viene por los suyos. El Señor viene por su iglesia. Quiero decir con esto que dejemos nuestro trabajo y nos sentemos a esperar la venida del Señor, el día del Señor. Absolutamente no. De hecho, Pablo corrigió esa actitud en Tesalónica. Trabajemos, hagamos proyectos, eduquemos a nuestros hijos, seamos profesionales si tenemos esa posibilidad, pero hagámoslo todo en conformidad a la voluntad de Dios y para su gloria, y no para llenar nuestras propias expectativas. Y que nada de lo que este mundo nos ofrece nos desenfoque de lo realmente importante, y es que tú y yo somos pueblo de Dios, y como dice una antigua alabanza, un antiguo himno, somos peregrinos aquí. Estamos en tierra forastera, amados hermanos. Pero a veces vivimos como residentes. A veces vivimos como que nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. Recuérdese a su propia alma que usted es un forastero, es un peregrino, y que anhelamos la venida del Señor.
Ciertamente, y repito esta idea, la segunda venida del Señor debe ser para nosotros un hecho seguro. Algo que va a ocurrir. Por lo tanto, debe también despertar en nosotros como creyentes, como iglesia local. También debe ser un tema constante. ¿Sí? También debe ser un tema del cual hablemos, con el cual nos estimulemos. Una razón más, un aliciente más, para vivir en conformidad a la voluntad del Señor. Estamos preparándonos. Por ahí alguien dijo que la manifestación de la iglesia los días domingos, cuando nos reunimos, es tal vez lo más cercano que nosotros tenemos aquí de lo que haremos en el cielo constantemente. Tenemos, por lo tanto, amados hermanos, que gozarnos en esto y ahondar más en este sello, ¿no? En este sello que es la venida del Señor. Y nosotros estamos esperando dicha venida. Amén. Buen Dios y Padre, te doy gracias por poder terminar este ciclo de enseñanzas muy particulares, muy distintivas, creo yo, Señor. Por lo menos esa fue mi intención respecto de ciertas características que nosotros como iglesia local debiésemos perseguir y cultivar. Te ruego, Dios, que estas 7 predicaciones puedan ser de edificación para tus hijos, para los hermanos que las han podido escuchar de manera directa acá en la reunión, y por qué no también para aquellos que lo hacen de manera por la transmisión o incluso diferido. Te pido, Señor, que tú te glorifiques a través de estas enseñanzas. Y oramos también como iglesia local para pedirte que en lo que sigue, Señor, en el nuevo texto que vamos a abordar de manera expositiva, tú seas glorificado, Señor. Y lo que vamos a estar compartiendo, muy probablemente por varios meses, pueda también resultar de edificación para nosotros como tu iglesia, Señor. Oramos, te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.